Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar inicio con nuestra clase y nuestra temática referente al día de hoy. Como ustedes recordarán, chicos, las clases pasadas nosotros hemos venido estudiando la temática referencial a lo que es la administración y también a lo que se refiere como tal los principios de la administración, ¿sí? Haciendo un breve recorderis, ustedes pueden tomar en cuenta que dentro de lo que nosotros estudiábamos y conocíamos de la administración, estudiábamos a sus 5 pilares fundamentales, que son planificación, organización, integración, dirección y control. ¿Sí? Estudiamos a cada uno de ellos, cuáles son sus características, cuáles son sus referencias, cómo están estructurados, ¿sí? En qué se enfocan cada uno de ellos en el emprendimiento, cuál es la finalidad y cuál es el objetivo que tiene como tal cada una de estas actividades y cada uno de estos elementos referenciales a lo que es como tal el modelo de negocio y el modelo de emprendimiento. Para nosotros entender y para nosotros desarrollar como tal esta teoría, esta analítica, del éxito de un emprendimiento, siempre es importante que conozcamos el entorno, que conozcamos el contexto antes de llevar a cabo una idea, sea cual sea esta de la que nosotros estemos hablando, la que estemos estudiando. Generalmente se tiene que seguir un proceso. Nosotros tenemos que desarrollar como tal varias características. Debemos tener en cuenta varios elementos antes de llegar al punto final, que es ya prácticamente poner sobre la mesa, ya poner y arrancar la idea de negocio. Ustedes recordarán, hay una teoría y temática que constantemente se repite, es que el emprendimiento requiere principalmente de acción, ¿sí? Esa es la característica inicial que tiene el emprendimiento. Quiere decir que después de toda la teoría, después de todos los elementos que yo tomé en cuenta, ahí sí procedo a realizar esta idea. No tiene por qué quedarse la idea solamente en palabras, no tiene por qué quedarse solamente en situaciones por escrito, sino que ya debemos de hacerlo realidad. A eso es a lo que nosotros entendemos y conocemos como tal, que el emprendimiento se caracteriza principalmente por la acción, por desarrollar la idea, por desarrollar la temática, por poner, como les digo, en práctica ya lo que prácticamente nosotros queremos entender del contexto, con lo cual nosotros queremos tener un acercamiento, a lo cual nosotros queremos como tal desarrollar dentro del mercado y dentro del comercio. Existen muchas alternativas, existen muchos elementos que prácticamente, como les digo y les menciono, nosotros tomamos en cuenta. Una de ellas, también, después de ya haber estudiado estos 5 pilares fundamentales, que nosotros tenemos en cuenta ahora es dentro de la administración, tenemos lo que es también la eficacia y la eficiencia, ¿sí? ¿A qué se refiere como tal la eficacia y la eficiencia? Son herramientas que son también parte de la administración, ¿sí? Son actividades, son fundamentos, son características que se desarrollan dentro de la administración. Ustedes recordarán que cada uno de los pilares y cada uno de los elementos característicos de la administración tenía como tal una funcionalidad.
La planificación, pues poner como tal en una analítica previa sobre la idea de negocio que yo quiero desarrollar y prácticamente cómo voy a poner esta idea directamente estructurada ante el mercado. Posteriormente, que teníamos la organización que va de la mano con la planificación, ¿sí? En el que voy poniendo todo en su lugar, con el cual voy entendiendo más o menos qué actividades voy a desempeñar en el emprendimiento, qué elementos voy a desarrollar yo dentro de la idea de negocio, qué características voy a tomar en cuenta. Que de igual manera ustedes recordarán que en lo que era la organización, nosotros estudiábamos lo que era el organigrama estructural, que se refiere a la delegación de funciones. Dentro de la delegación de funciones yo voy diciendo, bien, Juanito se va a dedicar a las ventas, Pepito se va a dedicar al marketing, Pablito se va a dedicar a las finanzas. Quiere decir que cada uno de los elementos que conforman el emprendimiento se van dedicando y se van enfocando en una actividad en específico, de acuerdo a las destrezas, a las habilidades y a los conocimientos que tenga cada uno de los personajes. Aquí delego funciones, pero ¿cómo verifico que estas funciones estén realizándose al 100% y que estén cumpliendo con lo que mi emprendimiento requiere, con la integración, donde dentro de la integración yo voy comprendiendo y voy estudiando cuáles son las herramientas que debemos tomar en cuenta o elementos de medición en los cuales yo voy verificando si de una o de otra manera el emprendedor y las personas que dependen del negocio están o no cumpliendo con los objetivos planteados, están o no cumpliendo quizás con las actividades y los roles que se les designó. El control de igual manera va de la mano con la dirección que se trata o habla como tal de una constante, esta palabra es importante, de una constante revisión, de un constante muestreo de cómo está encaminándose el emprendimiento, ¿sí? Lo hago al inicio, pero no solamente tengo que hacerlo al inicio y al final, lo hago al inicio, durante y el emprendimiento, es decir, en todos los momentos, en todos los espacios, en todas las estructuras y características del emprendimiento, yo verifico y yo regulo y yo identifico también qué elementos están desarrollándose, ¿sí? Con estos pilares, entonces, lógicamente nosotros comprendemos a qué se refiere la teoría del emprendimiento, a qué se refiere como tal estos pilares. Pero para que de igual manera todos estos pilares, todas estas características cumplan sus objetivos, cumplan como tal los lineamientos esperados, venimos a entender y a tomar en cuenta un elemento importante que es la eficiencia y la eficacia. Generalmente nosotros podemos comprender que pueden llegar a ser dos términos muy parecidos, dos términos con características muy semejantes, pero directamente tienen cada una de ellas su propia funcionalidad, ¿sí? Vamos entonces a ir entendiendo y desarrollando. Tenemos que, principalmente iniciando por lo que es la eficacia, conocemos que es la capacidad para lograr los objetivos esperados en el menor tiempo posible y con los recursos de los que se dispone. Esta es una noción aplicada al final de una actividad. ¿A qué se refiere entonces como tal la eficacia? A identificar qué actividades voy a desarrollar, qué características tengo como tal en cuenta, pero que debo y entender que todas estas herramientas y todas estas características que yo quiero obtener o estos objetivos que quiero alcanzar o estas actividades que quiero desarrollar tienen que ser alcanzadas en el menor tiempo posible. ¿Sí? A eso se refiere la eficacia. Eficacia, hacer todo en el menor tiempo posible, pero lógicamente esto no quiere decir que yo voy a hacer las cosas al apuro, voy a hacer las cosas por donde sea con tal de aprovechar las cosas dentro del tiempo esperado o estipulado. No, a eso se refiere. Si yo hago las cosas al apuro, simplemente porque quiero cumplir con un tiempo, quiero desocuparme rápido, para nada estoy siendo eficaz. Simplemente lo que estoy haciendo es apresurar algún proceso, pero que este proceso para nada me va a dar resultados positivos. ¿Cuándo soy yo una persona eficaz o cuando hablo de eficacia? Cuando la actividad que yo desarrollé, de acuerdo a la temporalidad, es decir, lo hice en el menor tiempo posible, pero la actividad se la desarrolló al 100%. Sí, una actividad 100% adecuada, 100% bien estructurada,
que me está encaminando al cumplimiento de los objetivos, que me sirve, los resultados que me está brindando esta actividad, principalmente me sirven para poder alcanzar como tal los lineamientos del emprendimiento, ¿sí? Esto es importante y esto es fundamental. Dentro de ello también debemos comprender que tienen ciertas características. Nos dice, el objetivo de la eficacia es el cumplimiento de una meta propuesta. No solamente de la eficacia, porque esto es algo que ustedes constantemente a mí me escuchan que repito dentro de las horas de clase, que de una o de otra manera todos y cada uno de los elementos que conlleva como tal el emprendimiento están encaminados al cumplimiento de objetivos, están encaminados a alcanzar el éxito dentro de un modelo de negocio, hacer que el emprendimiento se posicione en el mercado, que el emprendimiento se desarrolle de una buena manera, de una manera adecuada, con las características necesarias, con los puntos de vista necesarios, con las herramientas más pertinentes, ¿sí? Son todos estos elementos que prácticamente nosotros encontramos al momento de proponer como tal una característica sobre la mesa, al entender como tal qué elementos se desarrollan dentro de la producción de una idea de negocio, de la característica como tal de un emprendimiento. Entonces, la eficacia, como todas las actividades dentro del emprendimiento, inician ¿por qué? Por impulsar el cumplimiento de los objetivos. Posteriormente tenemos que también busca enfocarse en los resultados de un proceso. ¿Cómo sé yo que estoy cumpliendo los objetivos? Pues lógicamente analizando los resultados, identificando qué tanto se ha alcanzado, qué tanto se ha cumplido, qué herramientas se han utilizado y qué tanto han servido estas herramientas para poder alcanzar con el emprendimiento, para poder alcanzar con el éxito del negocio como tal, ¿sí? Pese a que yo siempre les digo a ustedes que lo principal dentro de un emprendimiento no necesariamente tiene que ser el área económica, no necesariamente tiene que ser solamente la preocupación por ganar dinero y ya, sino que tiene que todo esto ir mucho más allá. Ser un emprendimiento exitoso en el mercado porque se preocupa por el bienestar de los clientes, porque se preocupa por el bienestar del contexto. Cuando entonces nosotros desarrollamos estas teorías, cuando directamente hablamos de eficacia, cuando hablamos de que todos los elementos y las herramientas que conlleva como tal el emprendimiento están desarrollándose de una manera adecuada. De igual manera nos dice que se mide la eficacia en términos de resultados obtenidos contra los resultados esperados, ¿sí? Ahí yo estoy hablando de identificar qué tan eficaz ha sido las características del emprendimiento, qué tan eficaces han sido las herramientas que se han utilizado. ¿Qué tan eficaz he sido yo al momento de proponer ideas, al momento de proponer soluciones? Al momento de enfrentar riesgos, ¿sí? De gestionar los riesgos. Quiere decir que cuando voy a determinar si he sido o no he sido eficaz, cuando comparo qué resultados he obtenido y qué resultados son los esperados. Si yo veo que los resultados obtenidos son mucho más altos que los resultados esperados, pues estamos hablando de que estamos yendo por un buen camino, pero tampoco quiere decir que quizás los resultados obtenidos no son los quizás esperados, ya el emprendimiento no va a tener éxito. No, siempre es importante, y esto no solamente para la idea de negocio, sino también para el desarrollo en general de una persona, de una sociedad, siempre es importante felicitarnos como personas por así sean pequeños logros que vayamos alcanzando. Siempre y cuando nosotros estemos un paso más adelante de lo que estuvimos ayer, de lo que estuvimos hace un mes, hace una semana, ya es un alcance, ya es un logro, ya es un avance que yo he hecho como persona, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que ustedes ya estén en la tarea 4 de la unidad 4 dentro de la asignatura de emprendimiento quiere decir que vienen pasando ya anteriormente 3 meses de dedicación, de esfuerzos y ya les falta poco para culminar el año lectivo. Quiere decir que quizás para muchos dirán, chuta, todavía no tengo el bachillerato, chuta, todavía no alcanzo a conseguir el ser bachiller, pero no nos estamos dando cuenta del lugar en el que nos encontramos, de los logros que hemos obtenido hasta el momento. Así sea realizar una tarea de matemática que me parecía complicadísima y la logré hacer, es un logro, ¿sí? Como les digo, quizás los resultados esperados
no son los mismos que nosotros tenemos en la actualidad, pero siempre el hecho de tener pequeños logros, pequeños avances es fundamental, tanto para el emprendimiento como para la vida cotidiana. Y esto sucede también en el modelo de negocio. El hecho de ya tener así sea un cliente fijo ya me está haciendo que prácticamente avance un poco más, porque en el inicio no tenía clientes. Al inicio las personas no me conocían, no sabía cuál era mi producto, cuál era mi servicio. Pero ahora por lo menos ya tengo una persona que me conozca y así poco a poco iremos avanzando. Algo característico también de estas herramientas es la perseverancia, ¿sí? El estar constantemente intentando algo. Lógicamente, si vemos que puede ir por un buen camino, que puede presentarnos buenos resultados, de una o de otra manera logramos obtener este tipo de satisfacción al momento de que las cosas se van poniendo tal y cual nosotros las esperábamos. De igual manera, nos dice que el uso de recursos se determina en base a la conclusión de las metas, ¿sí? Quiere decir que al momento en el que yo contrasto los objetivos con los resultados obtenidos, lógicamente digo, bien, ¿qué herramientas he utilizado que me han permitido alcanzar los objetivos? ¿Qué otras herramientas quizás no me han permitido alcanzar tanto o me han quizás ah, han hecho más lento el proceso, ¿sí? Yo voy analizando, no solamente se trata de medir, sino también analizar, identificar para continuar realizando las cosas que sí me estén sirviendo y dejar de hacer las cosas que no me estén sirviendo y por otro lado transformar cosas que quizás requieran estas transformaciones. ¿Cuál es la importancia de la eficacia? Nos dice que la determinación de la eficacia es de suma importancia para poder realizar cálculos sobre ella en sectores productivos de todo tipo. En base a estos cálculos teóricos se puede determinar la productividad y eficiencia real de un proceso industrial o de una producción. Vamos a verlo esto más de una manera más sencilla en un ejemplo. Por ejemplo, nos dice, una organización consigue obtener los beneficios que se propuso al inicio de un ciclo productivo. O una persona es eficaz si se propone realizar cierta actividad en un periodo de tiempo y lo realiza. ¿Sí? Si yo digo quizás de aquí a la próxima semana yo tengo que ya haber calificado todos los deberes de la unidad 4. Si yo logro cumplir con estos objetivos que me planteé, estoy siendo una persona eficaz. Pero lógicamente, cuando soy eficaz, cuando veo que la actividad se esté cumpliendo a cabalidad, cuando identifico que los elementos de la actividad, que las características que debo cumplir como tal dentro de dentro de estas herramientas y de estas características, lógicamente está encaminado ¿a qué? Al emprendimiento, al éxito del emprendimiento, al posicionamiento del mismo, ¿sí? A que este no se pierda como tal en el mercado, a que este no sea uno más del montón, sino caso contrario, sea un emprendimiento exitoso, sea un emprendimiento que alcance los prospectos esperados por el cliente. Eso es lo que nosotros entendemos dentro de la eficacia. Así también tenemos a lo que es la eficiencia. ¿Sí? Nos dice que por otro lado la eficiencia es la capacidad para alcanzar un objetivo con el menor uso de recursos, sin menoscabar la calidad del resultado. ¿Sí? Entonces, entendemos eficacia, hacer las cosas en el menor tiempo posible, pero haciéndolas bien. Eficiencia, realizar las actividades utilizando los menores recursos posibles, pero sin quitarle o sin restarle importancia al producto. Es decir, no porque si yo tengo un emprendimiento de chompas, me sale mejor o utilizo menos recursos utilizando una tela que me cueste alrededor de $2 el metro. Pero lógicamente con esta tela yo puedo ver que no tengo garantía del producto. El producto va a durarle al cliente ni un mes y ya se le va a romper. Pero estoy ahorrándome en la materia prima. No, eso no se trata de ser una persona eficiente. Una persona eficiente es cuando quizás si yo veo que el molde para las chompas de una tela de unos, no sé, 10 metros, acomodándole de una mejor manera, puedo utilizar el producto mucho más o me pueden aumentar unas 2 chompas más, pues lo hago. ¿Qué hago? Prácticamente estoy entendiendo que de la tela le puedo sacar un producto.
Por otro lado, si yo veo que de los retazos que me quedan de la tela puedo elaborar otro producto, puedo elaborar quizás otras, o puedo utilizarle para otras prendas, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacándole el máximo provecho a los recursos que obtengo, a los recursos que utilizo, pero lógicamente sin quitarle esta calidad al producto, sin quitarle como tal este elemento importante que tiene el recurso. Nos dice que de igual manera es la capacidad de conseguir o llegar a un objetivo de forma adecuada, optimizando los recursos con los que se cuenta. Quiere decir que, lógicamente, también dentro de la eficiencia, lo principal es alcanzar los objetivos, pero siendo recursivos, con lo que yo tengo, con lo que tengo a mi alcance, con las características que le desarrollan a mi emprendimiento, con las herramientas y los instrumentos que actualmente poseo. ¿Cómo puedo alcanzar la eficiencia? ¿Cómo puedo alcanzar las necesidades del cliente? ¿Cómo puedo proponer o como tal brindar un buen servicio o brindar un buen producto? Nos dice que es importante considerar este concepto para el estudio y evaluación en todo tipo de administración, ya que mediante la eficiencia se pueden plantear topes de recursos a utilizar, manteniendo la misma cumplimentación de los objetivos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lógicamente yo puedo identificar otras características que parten de la herramienta necesaria de la eficiencia, ¿sí? No solamente quizás del utilizar menos recursos, sino más allá de ello. ¿Cómo puedo aprender a mejorar? ¿Cómo puedo aprender a desarrollar más efectivamente las calidades del producto, las características del mismo emprendimiento? De igual manera nos dice que se debe utilizar el estudio de eficiencia de procesos y de sectores en todo tipo de ámbitos. Por ejemplo, nos dice, dentro de la física se refiere a la diferencia entre la energía útil y la energía utilizada, ¿sí? Por otro lado, dentro de la economía nos dice que es el mínimo necesario para generar algún tipo de ganancia. Dentro de la agricultura nos dice que se utiliza el concepto de eficiencia de riesgo para saber el porcentaje de agua utilizado por las plantas tras el riego. Dentro de la estadística se utiliza como medidor de varianza. ¿A qué se refiere entonces como tal la eficiencia? A yo poder medir, a yo poder identificar qué tan útil está haciendo mi emprendimiento, ¿sí? ¿Qué tan importante o qué tantos objetivos o qué tanta ayuda le está brindando al contexto, al entorno, a todos los elementos, a todas las herramientas que como tal son parte del modelo de negocio, son parte del emprendimiento, son parte de la característica principal? Tenemos un ejemplo, nos dice, los compradores con presupuesto limitado optimizan el recurso de dinero para obtener iguales resultados. Es decir, no tengo quizás todo el dinero para gastarlo, pero espero tener buenos resultados. ¿Cómo puedo hacer? ¿O qué herramientas utilizo yo para que el dinero que tengo pueda alcanzarme para todo lo que requiero? Por ejemplo, nos dicen el buceo, el buzo está limitado por su tanque de oxígeno. Cuanto más eficiente sea, más hará rendir este tanque en términos de territorio explorado. Quiere decir que con el conocimiento, lógicamente el buzo lo que hará es utilizar este oxígeno limitado de la mejor manera. Lo hará alcanzar para poder cumplir con su objetivo, que es de una o de otra manera reconocer el territorio en general, el territorio que está explorando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy siendo eficiente. ¿Por qué? Porque con lo que tengo, con las herramientas que poseo, hago lo mejor posible para poder alcanzar los objetivos, ¿sí? Quizás en algún momento cuando un emprendimiento tiene todas las posibilidades, a veces el dinero o quizás las herramientas no son un problema. Es decir, utilizan todas las herramientas necesarias, todos los elementos habidos y por haber con tal de ofrecer un buen producto. Pero quizás existen otras alternativas o en otros sentidos, otros elementos, otras características de emprendimiento que no siempre pueden poseer todo el dinero o no siempre pueden tener todas las herramientas o el acceso a todos los elementos para poder cumplir como tal o para poder desembolsar un dinero de una manera tan abrupta. Sí, que requiere aquí entonces de que el emprendedor debe ser eficiente, utilizar lo que tiene de la mejor manera para alcanzar sus objetivos. Y aquí tenemos también lo que son las diferencias dentro de la eficacia y la eficiencia.
Pese a que se piensa que son sinónimos, eficacia y eficiencia no representan lo mismo. La eficiencia se refiere al correcto uso de los recursos y una obtención de resultados, ¿sí? Eso se refiere como tal a eficiencia. Mientras tanto, la eficacia se refiere a la capacidad para cumplir metas y objetivos sin contemplar el uso óptimo de los recursos. Pero, lógicamente, los recursos no importan. Lo que nosotros utilizamos aquí es realizarlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Como les digo, quizás una persona que tiene, hablando de eficacia, tiene 10 metros de tela y necesita sacar en el menor tiempo posible 20, 25 pantalones que hace. Prácticamente de la mejor forma, utiliza los moldes y saca, no sé, 5 o 6 pantalones de cada, o chompas de cada tela, ¿ya? ¿Qué hace? Como lo está haciendo de una manera sin contemplaciones tan minuciosas, está sacando un buen producto, lo está haciendo en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no tiene que preocuparse por los recursos o por las herramientas que utilice. Caso contrario que ocurre en la eficiencia. Una persona aquí no se preocupa tanto por el tiempo, sino por utilizar de la mejor manera los recursos que posee. Esta persona puede tener el mismo número de tela o la misma cantidad de tela, pero se toma más tiempo hasta el momento de quizás utilizar cada espacio en específico, ¿sí? Lógicamente aquí el emprendimiento lo que busca es darnos a entender que no es que debemos irnos o por eficacia o por eficiencia, sino que debemos procurar encontrar un equilibrio. Esta palabra ustedes la ven constantemente repetida dentro del negocio. El equilibrio es fundamental porque no siempre me puedo ir solamente por una idea o simplemente por otra. Van a existir muchas formas que yo voy a entender las herramientas con las que me encuentre. Van a existir muchas alternativas, van a existir muchos resultados esperados. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Directamente debo entender cuáles son las herramientas que poseo, cuáles son los recursos con los que cuento y encontrar el equilibrio entre, por ejemplo, en este caso, la eficacia y la eficiencia. Claro que puedo ser una persona eficiente, sí, utilizar los recursos, pero también puedo llegar a hacerlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Debemos de encontrar siempre el equilibrio. Como les digo, quizás esto no se logra de la noche a la mañana. El lograr desarrollar al 100% y de una manera efectiva todos estos elementos o todas estas características, estas formas de pensamiento de la noche a la mañana son imposibles que podamos desarrollarlas, pero con el tiempo, con la dedicación, con la constancia y la perseverancia, nosotros podemos alcanzar grandes objetivos, podemos alcanzar tranquilamente grandes resultados gracias a que al manejo y a la utilización y al conocimiento de estas herramientas, sí, de estas quizás palabras, de estos instrumentos que nos sirven para poder desarrollar efectivamente un modelo de negocio, para poder impulsarle al emprendedor a alcanzar sus objetivos, a alcanzar lo que requiere dentro del negocio. Para ir culminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video, ¿sí? Que nos habla sobre la eficacia, la eficiencia y también nos da un extra que es la efectividad, ¿sí? Que también tiene que ver dentro de ella. Vamos a ver, por favor. Oye Adri, he estado estudiando sobre los principios de desempeño. ¿Me ayudas con la diferencia entre eficacia y eficiencia con un ejemplo, porfa? Claro, Sebas. Pensemos en la construcción del acueducto de este barrio. Bueno, empecemos con la eficiencia. Esta es obtener el máximo de los recursos disponibles. Es algo así como que si se hace lo que se debería hacer, se está siendo eficiente. Sí, claro, eso es.
contrataron para hacer un acueducto, si se hace con las condiciones de calidad y en las cantidades de obra requeridas, utilizando los recursos disponibles para ello, allí se puede decir que el contratista actuó con eficiencia. Creí que eso tenía que ver con la eficacia. ¿Qué es ser eficaz entonces? La eficacia agrega un elemento importante que es la oportunidad. La eficacia tiene que ver con los resultados oportunos y su relación con los objetivos y metas, es decir, que se haya cumplido el objetivo y se hayan logrado los resultados previstos. Y en el caso del acueducto, ¿cómo se aterriza este tema? Fácil. Este barrio necesitaba el acueducto desde hace 2 años. La alcaldía decidió atender esa necesidad y proyectó que se construiría la obra en 1 año y que al final de marzo de 2018 estaría en funcionamiento. Si el acueducto se construyó en el tiempo previsto y además se cumplió con el plazo determinado para su entrada en uso, decimos que fueron eficaces. Sí entendí. Si el acueducto no se construyó en 1 año, sino en 3, puedo decir que fue eficiente pero no eficaz. Hubiera sido eficiente y eficaz si fue construido en las mejores condiciones de calidad y en las cantidades de obra y en el tiempo destinado. Exacto, Sebas, así es. Imagina que ya inauguraron el acueducto. Vamos a una casa del barrio, abrimos la llave del agua y no cae ni una gota. ¿Qué pasó ahí? Ups, como que esa plática se perdió. ¿De qué sirve tener una obra construida, pero que no sirve para nada? Ahí lo que miramos, la efectividad, es decir, eficacia más eficiencia. Si no llega el agua a su destinatario, al que tenía la necesidad de ese servicio, pues no fue efectivo y por lo tanto ni eficiente ni eficaz. Oye, qué chévere estudiar así. Ya entiendo de mejor manera los principios de desempeño. Gracias. Bien, entonces chicos, con esto nosotros hemos comprendido la importancia que tiene la estructura de estas terminologías, ¿sí? Cómo ser eficaz, cómo ser eficiente, cómo utilizar estas herramientas dentro del modelo de negocio para poder alcanzar el éxito y sobre todo para que nosotros podamos alcanzar buenos resultados. Eso es lo que se busca dentro del emprendimiento, los resultados. Pero es fundamental el identificar que estos resultados no deben ser sobrepasando cualquier cosa, sino que en el camino, en el transcurso, las cosas se vayan haciendo de la mejor manera, se vayan cumpliendo con lo establecido dentro del contexto, el bienestar social, la responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del potencial cliente, el cuidado del emprendedor, el cuidado de prácticamente todo. Es decir, no solamente sobrepasar, como les digo, las actividades, sino caso contrario, velar por el bienestar del resto, velar por el bienestar del entorno y que directamente comprendamos que una de las herramientas fundamentales para poder tener éxito en el emprendimiento es la constancia, la perseverancia y la mejor utilización de las herramientas. ¿Sí? Si yo utilizo las herramientas de la mejor manera, yo las estructuro, yo las encamino, van a ver cómo los objetivos y los lineamientos se cumplen de la mejor forma. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado y les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan todos una excelente noche.